En este video vamos a aprender cómo utilizar el simulador Aspen Plus para realizar la comparación de los resultados obtenidos por diversos métodos para el cálculo de propiedades de equilibrio líquido-vapor disponibles en Aspen y comparar estos resultados contra información experimental también proporcionada por el propio simulador de procesos. Este tipo de actividad nos va a servir para tener una idea un poco más clara acerca de qué método de estimación de propiedades de equilibrio podría ser el más adecuado para un cierto sistema o para una cierta mezcla. En este caso vamos a calcular las propiedades de equilibrio líquido-vapor de una mezcla binaria formada por el etanol y el benceno a presión atmosférica. Vamos a emplear el método NRTL. Vamos a suponer también que la mezcla forma una solución ideal y vamos a usar finalmente el método de Penn-Robinson para determinación de propiedades físicas y de equilibrio, y vamos a comparar en cada uno de estos casos estos resultados teóricos o calculados contra información experimental. Ok, bueno, ese es el objetivo de este video. Entonces, después de abrir el Aspen, empezamos diciendo que queremos una nueva simulación. Vamos a elegir Chemical Processes aquí, dado que la mezcla etanol-benceno es una mezcla común en procesos químicos. Chemicals with Metric Units seleccionamos en este caso. Ok, y esperamos a que Aspen abra una nueva sesión. Ok. Una vez que haya abierto, podemos empezar a ingresar primero la naturaleza de los componentes para la determinación del equilibrio líquido-vapor. Ok, entonces esto puede tomar un poco de tiempo en que Aspen abra una nueva sesión. Ok, va. Ok, una vez que finalmente Aspen ha abierto una nueva sesión, empezamos especificando la naturaleza de los componentes. Como dijimos, en este caso tenemos etanol. Buscamos al etanol. Okay. Esperamos a que Aspen encuentre este compuesto en su base de datos. Ok, aquí está el etanol finalmente. Lo adicionamos y buscamos también el benceno. Ok. Una vez que encontramos al benceno, lo adicionamos también. Vemos que ya es aquí y cerramos esta parte. Vamos a dar un nombre un poco más claro a este compuesto. Es etanol, rename, benceno. Ok, y rename. Ok, bueno, esta es la definición de la naturaleza de los componentes. A continuación vamos a la opción Methods. Ok, aquí como vemos, dado que especificamos al inicio que tenemos una mezcla cuyos compuestos son de tipo químico, o sea, que aparecen frecuentemente en la industria química, el método base utilizado por definición en Aspen es NRTL. Ese es el método por default. Si quisiéramos o si lo podríamos cambiar, pero vamos a utilizar ese por el momento. Ok, bueno, si le damos aquí clic otra vez en Methods, van a aparecer aquí esta opción de Parameters. NRTL utiliza una serie de parámetros de interacción binaria. Ok, aquí seleccionamos Binary Interaction. Ok, y finalmente NRTL1. Estos son los parámetros que deseamos utilizar. Ok, bueno, una vez que hemos ingresado esta información, no hay información restante como vemos de esta parte
que por el momento necesitamos especificar. Bien, a continuación vamos a utilizar la base de datos termodinámico de NIST. ¿Sí? NIST, entre otras cosas, es un instituto internacional de estándares. Entre otras cosas, ha compilado una larga base de datos experimentales de tipo termodinámico, que es la que se encuentra aquí disponible en el simulador Aspen. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar esa base de datos. Ok, empezamos aquí diciendo que tenemos una mezcla binaria de etanol y de benceno. Ok, salvamos la información, esperamos un poco a que Aspen accese toda la información experimental de este sistema binario. Puede tomar algunos instantes. Ok, bueno, finalmente tenemos esta información. De este lado, en esta parte, como pueden ver, hay mucha información experimental disponible. En particular, a nosotros nos interesa la información de equilibrio líquido-vapor. Todos estos archivos contienen información termodinámica a diferentes condiciones de operación. Algunas tienen más información que otras, etcétera. Por ejemplo, esta primera, si la pulsamos, vemos que contiene información de la fase líquida únicamente del etanol a varias temperaturas. No tiene información experimental de la fase vapor, lo cual significa que para todas esas condiciones de presión y temperatura únicamente hay una fase, la fase líquida. Si seguimos haciendo un scrolling en esta información experimental, vamos a encontrar otros datos termodinámicos. Por ejemplo, esta información termodinámica también podría ser usada en este caso, dado que tenemos varios puntos experimentales. Tenemos la fracción mol en fase líquida del etanol, la fracción mol en fase vapor del etanol, para diversas temperaturas y para esta presión. ¿Okay? Lo cual quiere decir que para esas condiciones de operación o de experimentación, en efecto ocurren dos fases líquidas. Pues vamos a utilizar una base de datos más pequeña, que es equivalente esta. En esta base de datos tenemos 15 puntos experimentales. Para cada punto tenemos reportados la fracción mol en fase líquida, la fracción mol en fase vapor, la temperatura del equilibrio y la presión experimental. Esto es una atmósfera. Ok, bueno, esta es la información entonces que deseamos utilizar en este caso. Salvamos los datos con esta opción. Ok, le decimos OK. Y esta es la información entonces que tenemos en este momento. En este momento tenemos entonces ya disponible la información experimental del sistema etanol-benceno. Para graficarla podemos decir en este caso que queremos que haga una gráfica de la temperatura contra las composiciones de la fase de vapor y de líquido. Para eso utilizamos este icono. Si damos doble clic o un clic en él, vamos a ver que Aspen genera esta gráfica. Esta es una gráfica de información experimental, como se muestra en este recuadro, ¿sí? En azul tenemos la información experimental en fase vapor, y en verde, en el cuadrado verde, tenemos la información experimental en fase líquida. Como podemos ver, alrededor de esta zona tenemos un punto de composición azeotrópico. ¿Okay? Esto quiere decir entonces que en este sistema, a las condiciones de experimentación que se han especificado, ¿sí? Este sistema etanol-benceno exhibe un punto de composición azeotrópica. ¿Okay? Vamos a comparar ahora entonces que también el método NRTL puede reproducir esta información experimental. Para hacer esto, otra vez nos vamos a este punto, ok, y en este punto vamos a seleccionar aquí en análisis binary. Ok, con esto obtenemos este diálogo. En este diálogo lo que observamos es los componentes etanol-benceno. La presión es de 1 atmósfera
y el método de estimación de propiedades es NRTL. Si corremos nuestro análisis en este caso, vamos a obtener lo siguiente. Ok. Esperamos un poco, obtenemos datos. Estos son los resultados calculados. Ok. Estos puntos son puntos simplemente donde se calculó la conducta de equilibrio utilizando RNTL. No son datos experimentales los que se observan en esta gráfica. Son los resultados calculados utilizando el método NRTL. Ok. Bueno, quisiéramos comparar estos resultados, estos cálculos contra la información experimental. ¿Ok? Bueno, si vemos la escala en esta gráfica está en grados centígrados y la escala en la información experimental está en grados Kelvin. Por lo tanto, vamos a cambiar la escala de la gráfica de los cálculos hacia grados Kelvin. ¿Ok? Una vez que está en grados Kelvin, vamos a pedir a Aspen que grafique en el mismo lugar o en la misma gráfica tanto la información experimental como la información calculada para poder hacer una comparación un poquito más precisa. Entonces, tecleamos esta opción, le decimos que queremos poner juntas las gráficas de T contra XY. ¿Ok? Y este es el resultado que observamos. Como vemos, tenemos dos escalas de temperatura. Si pulsamos el lado derecho del ratón y seleccionamos esta opción, podemos únicamente utilizar un solo eje de temperaturas para hacer esta lectura un poco más sencilla. Ok, bueno, entonces esta gráfica muestra la información, la comparación de la información experimental, ok, como damos cuenta, contra la información calculada. Las líneas continuas contienen la información o los resultados calculados, y los puntos en este caso sobre esta línea, por ejemplo, corresponden al equilibrio de vapor en fase vapor, la composición en fase vapor. Como podemos darnos cuenta, la calidad de los resultados del método NRTL es bastante satisfactoria. Puede también predecir el azeótropo alrededor de esta zona. Entonces, podríamos decir con razonable certeza que el método NRTL es capaz de reproducir la información experimental de este sistema bajo las condiciones de proceso o experimentales especificadas. ¿Ok? Bueno, podemos hacer algo un poco más. También podríamos comparar las composiciones de la fase de vapor contra la de la fase líquida, por ejemplo. Para hacer esto, nos vamos aquí en Analysis Binary Results. Estos resultados de las composiciones de la fase vapor contra la fase líquida ya las tenemos calculadas previamente, ¿sí? Lo que tenemos que hacer nada más es pedir aquí, si pulsamos, que haga esta gráfica contra X. Ok, y esta es la gráfica entonces de la composición del vapor contra la composición de la fase líquida, ¿sí? Obtenida con el método NRTL a aproximadamente una atmósfera de presión. Ok, bueno, a continuación también podríamos comparar estos resultados de composición contra datos experimentales, ¿sí? Para hacer esto, vamos otra vez aquí y generamos en esta pestaña, ¿sí?, la gráfica de composición experimental. Ok, ahí está. Bueno, entonces ahora, para tener las dos gráficas en el mismo sitio o en la misma gráfica, pues lo que hacemos es indicarle a Aspen que queremos realizar las dos gráficas en el mismo sitio, en la misma pantalla. Si hacemos esto, cerramos, otra vez tenemos dos escalas. Pulsando el ratón derecho obtenemos esta opción. Otra vez. Ok, un solo eje.
Ok, y esta es entonces la gráfica de comparación de la composición de la fase vapor contra la fase líquida, ¿sí? Obtenida por el método NRTL. La línea continua son los resultados del cálculo y los puntos en verde son los puntos experimentales. Como vemos el matching es bastante bueno y podemos decir con razonable certeza o confianza que el método NRTL es capaz de determinar las propiedades de equilibrio líquido-vapor en este caso.